En la graduación de mi hijo, mis padres anunciaron que desviarían su fondo universitario para mi sobrino. Mi esposo se rió y dijo, «Qué gracioso, lo movimos el mes pasado». Mis padres empezaron a gritar al darse cuenta. Aún grabada en mi memoria permanece la noche en que todo se hizo pedazos. Nos encontrábamos en la cena de graduación de preparatoria de mi hijo, Ethan, en una elegante casa de carnes por la que habíamos ahorrado diligentemente. A pesar de las tensiones, anhelaba que mis padres presenciaran este hito tan significativo. Ethan había dedicado incontables horas a sus clases avanzadas, actividades extracurriculares y un empleo a tiempo parcial. Su esfuerzo había dado frutos con la aceptación en la universidad de sus sueños. Aquella velada estaba destinada a ser una celebración, pero mis padres tenían un guión diferente. Justo después de que el mesero colocara nuestras bebidas, mi madre tomó su copa, sonrió y la golpeó suavemente con un tenedor. Se puso de pie, carraspeó, y con una amplia sonrisa de autosatisfacción, pronunció, «Bueno, tenemos un anuncio. Hemos decidido que el fondo universitario de Ethan se destinará a su primo Jason. Él lo necesita más». Un silencio gélido se instaló. Me quedé inmóvil, mi esposo Mark apretó con fuerza su tenedor, y el rostro de Ethan se tiñó de palidez. Mi hija menor, sentada a su lado, nos miraba de uno a otro, confundida. Mi padre asintió con aprobación, como si aquello fuera la decisión más lógica del mundo, añadiendo, «Es lo mejor para la familia». Jason ha pasado por un momento difícil y esto realmente lo ayudará a encarrilar su vida. Jason. Mi sobrino, el hijo de mi hermano. El niño que mis padres siempre habían preferido descaradamente sobre mis propios hijos, aquel a quien habían rescatado de problemas una y otra vez. La contraofensiva de Mark sentí como el calor me subía al rostro, una marea de indignación. Años de morderme la lengua, de permitir que mis padres desestimaran y socavaran a mis hijos, de ser tratada como una idea tardía en comparación con mi hermano, todo aquello comenzó a hervir. Sin embargo, Mark fue más rápido. Se recostó en su silla, dio un sorbo a su cerveza y soltó una risa baja y divertida. «Eso es gracioso», dijo, «porque lo movimos el mes pasado». Mi madre parpadeó. La sonrisa de mi padre flaqueó. «¿Qué?», preguntó mi madre, su voz ahora afilada. Mark sonrió con picardía. «Sí, vimos esto venir, así que movimos el fondo universitario de Ethan fuera de su alcance hace semanas». Fue entonces cuando todo estalló. El rostro de mi madre se puso tan rojo que pensé que se desmayaría. «No tenías derecho», chilló. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. «No puedes hacer eso. Ese dinero era para la familia». Finalmente, encontré mi voz. Ethan es familia. Y ese fondo era suyo. Ustedes no tenían voz ni voto en ello. Estás siendo egoísta, escupió mi madre. Jason necesita esto. Sabes lo difíciles que han sido las cosas para tu hermano. Estamos arreglando las cosas para él y tú lo estás arruinando. La cruel realidad en ese instante, la cruda verdad se me clavó en el alma. Jamás habían tenido la intención de que ese dinero fuera realmente para Ethan. Siempre habían esperado el momento oportuno para arrebatarlo. Dirigí mi mirada a Ethan, quien los observaba con una devastación palpable. Había crecido sabiendo que sus abuelos no lo favorecían, pero esto era diferente. Era la prueba irrefutable de que, a sus ojos, él ni siquiera importaba. Y aquello quebró algo dentro de mí. «¿Arreglando las cosas?», repetí, mi voz temblorosa. ¿Te refieres a la forma en que arreglaron las cosas la última vez que Jason nos robó? ¿O la vez que lo arrestaron y pagaron sus cargos? ¿O la vez que destrozó el coche de mi hermano y le compraron uno nuevo? Mi padre gruñó. «Eso no es lo mismo. Jason ha estado luchando. Tu hermano es un padre soltero que hace lo mejor que puede. Y yo soy una madre que hace lo mejor que puede», repliqué con vehemencia. «Y ustedes acaban de decirle a mi hijo, en uno de los días más importantes de su vida, que su futuro no importa, que le estaban robando la oportunidad de la vida por la que tanto trabajó». Mi madre resopló. «Oh, por favor. Ethan puede pedir préstamos como todos los demás». Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Ethan se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. «¿Saben qué?», dijo, su voz temblorosa pero firme. «No necesito nada de ustedes. No necesito su dinero y definitivamente no los necesito en mi vida». Mark también se levantó, colocando una mano en el hombro de Ethan.
Vámonos, dijo, su voz firme y serena. No les debemos ni un segundo más de nuestro tiempo. Yo también me puse de pie. Esta era su última oportunidad, les dije a mis padres. Han demostrado una y otra vez quiénes son, pero hoy se aseguraron de que nunca lo olvidemos. Y con eso, salimos. Gritaron tras nosotros, nos llamaron desagradecidos, dijeron que estábamos destrozando a la familia. Pero mientras miraba a mi hijo, con la cabeza en alto a pesar del dolor en sus ojos, supe que habíamos hecho lo correcto. Lo que no sabía era hasta dónde llegarían mis padres para intentar recuperar ese dinero. La escalada de la venganza. Dejamos ese restaurante sabiendo que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Pero no tenía idea de hasta qué punto mis padres intentarían vengarse. Al principio, fueron solo llamadas telefónicas, interminables y furiosos mensajes de voz de mi madre gritando sobre cómo habíamos traicionado a la familia. Mi padre también dejó algunos, bruscos y llenos de ira, diciendo cosas como, «Te arrepentirás de esto». Mi hermano, quien se había mantenido al margen de la discusión esa noche, finalmente envió un mensaje de texto 2 días después, «No sé qué está pasando, pero Jason necesita ese dinero más que Ethan. Estás siendo egoísta». Eso fue todo lo que dijo, sin preguntas, sin ningún intento de entender, solo, «Estás siendo egoísta». No respondí. Entonces, el verdadero problema comenzó. Una semana después de la cena, Mark recibió una llamada del banco. Yo estaba en la cocina cuando lo escuché decir, «¿Disculpe? ¿Qué retiro?». Me quedé helada, mi estómago se encogió. La llamada duró 1 minuto o 2 más, y cuando Mark colgó, su rostro estaba contraído por la ira. «Intentaron acceder al fondo de Ethan», dijo. Me agarré al mostrador. «¿Quién? ¿Tus padres?». Llamaron al banco, fingiendo ser nosotros, diciendo que habíamos dado permiso para un retiro de emergencia familiar. No podía ni respirar. ¿Lo hicieron? Mark negó con la cabeza. El banco lo marcó, dijo que algo no cuadraba y me llamó a mí primero. Quería gritar. ¡Qué descaro! ¡Qué audacia! No dudé. Tomé mi teléfono, busqué el número de mi padre y llamé. En el momento en que contestó, solté toda mi furia. Realmente intentaron robarnos, dije, mi voz temblorosa. ¿Qué les pasa? Mi padre ni siquiera sonó culpable. Nos dejaste sin otra opción, dijo. No habríamos tenido que hacer eso si no hubiera sido tan irrazonable. Casi arrojo mi teléfono al otro lado de la habitación. ¿Irrazonable? Intentaron cometer un fraude. Es nuestro dinero, espetó mi padre. Nosotros contribuimos a él. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? La voz de mi madre intervino. ¿Crees que hiciste todo esto por tu cuenta? ¿Crees que nunca pusimos nada en ese fondo? Mis manos se apretaron en puños. Nunca dieron un solo céntimo al fondo de Ethan. Están recordando mal. Te equivocas, dijo mi padre con suavidad. Y si lleváramos esto a los tribunales, te garantizo que estarían de acuerdo en que tenemos derecho a ello. La sangre se me heló. Mark debió ver mi expresión, porque se acercó. No lo harían, dijo. No tienen argumentos. Pero yo no estaba tan segura. Porque mis padres eran mentirosos. Mentía descarada y manipuladoramente. ¿Y si estaban dispuestos a llegar tan lejos, qué más estaban planeando? La farsa legal y el engaño del IRS. La amenaza legal llegó 3 días después. Yo estaba entrando en nuestra entrada cuando vi un sobre grueso en nuestra puerta. Lo recogí, en el segundo en que vi la dirección del remitente, me sentí enferma. Era de un abogado. Entré corriendo, mis manos temblaban mientras lo abría. Mark estaba en la sala de estar. ¿Qué es eso? Escaneé la primera página, luego la segunda, y para la tercera, mis manos temblaban demasiado para sostener los papeles con firmeza. Nos están demandando, susurré. La cabeza de Mark se levantó de golpe. ¿Qué? Están alegando que cofinanciaron los ahorros universitarios de Ethan y que transferimos ilegalmente el dinero sin su consentimiento. Mi voz se volvió estridente. Dicen que son dueños de parte del fondo. Mark se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Me arrebató los papeles, sus ojos entrecerrándose mientras los leía. Esto es una completa tontería, murmuró. Pero yo no estaba tan segura. Porque mis padres eran buenos en una cosa, mentir,
retorcer la realidad hasta que se convertían en las víctimas. Y lo que más me asustaba era que en una batalla legal, realmente podrían ganar. Los días siguientes nos volcamos en reunir cada fragmento de documentación que poseíamos, extractos bancarios, registros de transferencias, cada depósito que habíamos hecho en esa cuenta. Y entonces, en la siguiente reunión con los abogados, mis padres soltaron su bomba. Exhibieron un recibo de hacía más de una década, un único depósito de $2,000 en el fondo cuando Ethan era un bebé. Se sentaron allí, con una autosuficiencia exasperante, mientras su abogado argumentaba que, al haber contribuido con algo al fondo, tenían derecho a impugnar su destino. ¿$2,000? Repetí, casi riendo. ¿Creen que eso les da control sobre todo el fondo? Mi madre sonrió dulcemente. Fue una contribución, y sin ella, no habrías tenido la base para ahorrar tanto como lo hiciste. Vi el rojo. Mark, afortunadamente, estaba más sereno. A ver si entiendo, dijo. ¿Creen que solo porque hicieron un regalo único hace más de una década, ahora tienen derecho a decidir a quién va? Mi padre asintió. Exacto. Podría haber gritado. La primera derrota llegó semanas después. El tribunal finalmente dictaminó que, si bien mis padres no tenían control sobre el fondo, sus $2,000 debían serles devueltos con intereses. Fue una pequeña victoria, al menos no pudieron tocar el fondo principal. Pero aún así se sintió como una pérdida, porque el mensaje era claro, mis padres estaban dispuestos a llegar a cualquier extremo para castigarnos por decir no. Y aún no habían terminado. El siguiente ataque. Ni siquiera 2 semanas después del fallo judicial, Mark entró en casa, con el rostro pálido. Nos denunciaron, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Al IRS. Alegan que cometimos fraude fiscal. Dejé de respirar. Le dijeron al IRS que habíamos estado ocultando dinero y declarando mal los fondos durante años. Me agarré al borde del mostrador. Esto es una locura. Mark asintió con gravedad. Sí, y ahora estamos bajo investigación. El punto de ruptura y mi propia venganza el punto de inflexión. En ese momento, supe que esto no era solo por dinero, esto era una guerra. Mis padres estaban decididos a destruirnos, y si querían pelear, estaban a punto de conseguirla. Pensé que la demanda era lo peor. Pensé que perder una parte del dinero a manos de mis codiciosos y santurrones padres era lo más grave que podía pasar. Me equivoqué. Porque cuando el IRS apareció en nuestra puerta, fue entonces cuando me di cuenta de que mis padres no solo intentaban quitarnos el dinero, sino que intentaban arruinarnos. La investigación del IRS comenzó con una carta, un aviso frío y formal que indicaba que nuestras finanzas estaban bajo revisión debido a un informe de presuntas discrepancias fiscales. Mark fue el primero en leerla, exhaló bruscamente y me la entregó sin decir palabra. La escaneé, mis manos temblaban. Esto no puede ser real, susurré. «Es real», murmuró Mark. Luego vino la llamada telefónica, un agente del IRS, cortés pero firme, explicando que una pista anónima nos había señalado por activos ocultos y transferencias de fondos fraudulentas. Sabíamos quién estaba detrás, pero probarlo era otra historia. Durante las siguientes semanas, nos ahogamos en papeleo, recuperando años de registros fiscales, extractos bancarios y cualquier otra cosa que pudiera limpiar nuestro nombre. Tuvimos suerte de que nuestras finanzas estuvieran en orden, pero eso no significaba que la investigación sería fácil. Lo peor, afectó la ayuda financiera de Ethan. Su universidad marcó su cuenta debido a la revisión del IRS, poniendo una retención temporal en sus desembolsos de becas. Mis padres no solo intentaron quitarle su fondo universitario, intentaron quitarle su futuro. Ese fue mi punto de ruptura. Si querían guerra, estaba a punto de desatarles el infierno. El primer golpe. Empecé a indagar. Sabía que mis padres tenían secretos, crecí observándolos torcer la verdad, manipular historias y gente para salirse con la suya. Y si ellos querían jugar sucio, yo también podía. No tardé en encontrar algo interesante. Mis padres siempre actuaron como si fueran tan responsables, como la columna vertebral financiera de la familia. Pero lo que no sabían era que, años atrás, Mark los había ayudado a establecer una pequeña inversión en propiedades de alquiler. Él había manejado el papeleo, las declaraciones de impuestos, todo. Y adivinen qué, habían estado subestimando sus ingresos por alquiler durante años. Se creían invencibles, pero habían sido descuidados.
Hice una llamada. La represalia. No los denuncié directamente, al menos no todavía. Primero, les hice saber lo que había descubierto. Llamé a mi madre, contestó al segundo timbrazo, su tono engreído. Oh, ¿así que finalmente estás lista para disculparte? Casi me reí. No, llamo para informarte que encontré el verdadero fraude fiscal en esta familia. Silencio. Luego, se burló. ¿De qué estás hablando? De tus ingresos por alquiler. Ya sabes, el dinero que olvidaste declarar durante los últimos 15 años. Su respiración se entrecortó. No tienes idea de lo que estás hablando. Oh, si la tengo, dije, mi voz fría. Y también el IRS. O al menos lo sabrá, a menos que detengas esta farsa y dejes de hostigarnos. El cambio en su tono fue instantáneo. No te atreverías. Sonreí. Pruébame. No dijo una palabra más antes de colgar. 2 días después, recibimos una llamada del IRS, nuestro caso, de repente, ya no era una prioridad. Una semana después de eso, los fondos universitarios de Ethan fueron descongelados. Se habían echado atrás por ahora, pero yo los conocía. Sabía que no dejarían que terminara así. Y tenía razón. La noche de la intrusión en el hogar. Ocurrió a altas horas de la noche. Mark y yo dormíamos cuando el sonido de cristales rotos nos sobresaltó. Por un segundo, pensé que estaba soñando. Luego, escuché el inconfundible sonido de pasos dentro de nuestra casa. Mark ya estaba en movimiento, tomó el bate de béisbol que guardaba junto a la cama y me hizo un gesto para que llamara al 911. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Luego, escuchamos una voz, mamá, papá, Ethan. El pánico me invadió al darme cuenta de que estaba despierto. Había oído el ruido y, en lugar de quedarse en su habitación, estaba bajando las escaleras. Quédate en tu habitación, gritó Mark, demasiado tarde. Salimos al pasillo justo cuando Ethan llegaba a las escaleras, y fue entonces cuando lo vimos. Jason, de pie en nuestra sala de estar, ebrio, con los ojos salvajes y desesperados, y sosteniendo una palanca. El enfrentamiento. Por un momento, nadie se movió. Luego, Jason dio un paso inestable hacia adelante. ¿Dónde está?, balbuceó. Mark apretó el agarre en el bate. ¿Dónde está qué? El dinero, gritó Jason, su voz quebrándose. Me lo merezco. Me lo prometieron. Fue entonces cuando me di cuenta, mis padres lo habían enviado. Sabían que no podían tocar el dinero legalmente, sabían que habían perdido, así que enviaron a su precioso nieto a hacer su trabajo sucio. Jason se tambaleó hacia nosotros, levantando ligeramente la palanca. ¿Crees que puedes simplemente tomar lo que es mío? Ethan dio un paso adelante, con los puños apretados. Nunca fue tuyo, dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Y necesitas salir de aquí. Jason soltó un sonido quebrado y amargo. Oh, sí, ¿y qué vas a hacer al respecto? Fue entonces cuando Mark balanceó el bate. No golpeó a Jason, solo la pared a su lado, con fuerza. El sonido fue suficiente para sacar a Jason de su embriaguez. Tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta principal. La policía llegó 10 minutos después. Jason fue arrestado por intento de robo con allanamiento de morada. Mis padres lo sacaron bajo fianza antes de que saliera el sol, y luego mi madre tuvo la audacia de llamarme. Has ido demasiado lejos, siseo. Hiciste que lo arrestaran. Casi me reí. Entró en nuestra casa con un arma. Eso es responsabilidad tuya. Se quedó en silencio por un largo momento, luego susurró, te arrepentirás de esto. Y por primera vez, realmente creí que lo decía en serio, porque esto no había terminado, ni mucho menos. La reunión explosiva, la reunión familiar que se convirtió en una zona de guerra. 2 semanas después del allanamiento, mi hermano se puso en contacto. Quería vernos. Esto ha ido demasiado lejos, dijo por teléfono, su voz exhausta. Mamá y papá están destrozados. Jason está destrozado. Necesitamos hablar. Casi me reí. Ahora quería hablar, después de haberse sentado a observar mientras nuestros padres intentaban robarle a mi hijo, después de permitirles manipular y usar a Jason como un peón.
Pero Mark me convenció. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de terminar con esto, dijo, de obtener algunas respuestas reales. Así que, en contra de mi mejor juicio, aceptamos. La reunión familiar se fijó para ese domingo en casa de mis padres. Se sentía como caminar a un campo de batalla. Mark y yo llegamos primero, con Ethan negándose a venir. He terminado con ellos, había dicho simplemente, y no lo culpaba. Mis padres se sentaron rígidamente en el sofá, sus expresiones frías. El rostro de mi madre estaba tenso, sus labios apretados. Mi padre ni siquiera nos miraba. Luego, mi hermano entró con Jason. Me tensé de inmediato. Jason se veía horrible, demacrado, con ojeras, su habitual arrogancia descarada reemplazada por algo más frágil. Mi madre nos hizo un gesto para que nos sentáramos, pero yo me mantuve de pie. Terminemos con esto. Mi hermano suspiró. Mira, todos nos equivocamos. Mark se burló. ¿Nos equivocamos? No quise decir eso, dijo mi hermano rápidamente. Quiero decir, esto no es lo que mamá y papá querían. Solté una risa amarga. Querían robarle a mi hijo. Querían usar a Jason para allanar nuestra casa. Así que, por favor, dime, ¿qué es exactamente lo que no querían? Fue entonces cuando Jason habló, su voz ronca. Yo, no quise hacerle daño a nadie, murmuró. Yo solo, pensé que era mío. Sus palabras me revolvieron el estómago. ¿Creías que era tuyo? ¿Por qué? Él tragó con dificultad y miró a mi madre. Y fue entonces cuando lo vi, la culpa. Mi madre no me miraría a los ojos. Mark también lo notó, se inclinó hacia adelante, su voz peligrosamente tranquila. Dinos, Jason, ¿por qué creíste que era tuyo? Jason dudó, mirando nerviosamente a mi madre. Fue entonces cuando me golpeó. Oh, Dios mío, susurré. Le dijeron, ¿verdad? Mi madre se encogió. Me volví hacia Jason, mi corazón latiendo con fuerza. Te dijeron que ya era tuyo, ¿no? Que el fondo de Ethan no solo te lo daban, sino que siempre fue tuyo. Los ojos de Jason se movieron de un lado a otro, su rostro pálido. Mi madre habló antes de que él pudiera. Tuvimos que hacerlo, espetó. Estaba luchando. Tu hermano estaba luchando. Teníamos que darle esperanza. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Así que le mintieron? ¿Le dijeron que todo su futuro estaba asegurado por un dinero que nunca fue suyo? Mi padre finalmente habló, su voz aguda. ¿Qué importa? Tú tenías mucho. Tú y Mark tenían buenos trabajos, una casa, una vida estable. Jason no tenía nada. ¿Qué clase de hermana eres para quedarte de brazos cruzados mientras tu propio sobrino sufría? Eso fue el colmo. Algo dentro de mí se rompió. Di un paso adelante, mis manos temblaban de rabia. ¿Qué clase de padres son ustedes? Sí sé. Tienen 2 hijos, pero han pasado toda su vida tratándome como una ciudadana de segunda clase, mientras que él, señalé a mi hermano, quien se encogió bajo mi mirada, lo consiguió todo. ¿Y ahora esperan que simplemente regale el futuro de mi hijo por su culpa? El fin de los lazos. Mi madre se levantó abruptamente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No, escupí. Hicieron lo que siempre hacen, eligieron a mi hermano por encima de mí, y esta vez los atraparon. Un silencio denso llenó la habitación. Jason estaba temblando, su rostro desmoronándose. Ustedes, me mintieron, susurró, mirando a mi madre como si la viera por primera vez. Jason, ella comenzó a extender la mano hacia él, pero él retrocedió. No, 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 no. Me lo prometieron, susurró, su respiración agitada. Juraron que no tendría que preocuparme por la universidad, que ya lo tenía todo resuelto. Miró a mi padre. ¿Y tú lo sabías? El silencio de mi padre fue respuesta suficiente. Jason soltó una risa temblorosa. Luego se volvió hacia mí, su voz quebrada. Lo siento. Y por primera vez en mi vida, lo vi, la comprensión, el arrepentimiento, la certeza de que él había sido usado tanto como nosotros habíamos sido lastimados. Se dio la vuelta y salió. No lo detuve. Mis padres intentaron justificarlo, despotricaron, se quejaron, dijeron que estaba exagerando, que estaba destrozando a la familia. Simplemente dije,
hemos terminado. Y esta vez, lo decía en serio. Mi hermano intentó comunicarse una vez después de ese día, se disculpó, admitió que había dejado que las cosas llegaran demasiado lejos, que había creído demasiado a nuestros padres. Pero yo no estaba lista para perdonar. Jason, sorprendentemente, se mantuvo alejado de los problemas después de eso. Consiguió un trabajo, tomó clases en un colegio comunitario. Si fue culpa, vergüenza o una verdadera llamada de atención, nunca lo sabré, pero por su bien, esperaba que finalmente hubiera aprendido. En cuanto a Ethan, fue a la universidad, su universidad, la que se había ganado. Mis padres nunca vieron un centavo de ese dinero. Y tampoco nos volvieron a ver a nosotros. No mentiré y diré que no dolió. Cortar lazos con tus propios padres, incluso con aquellos que nunca te amaron verdaderamente como debieron, es como llorar a los muertos. Pero saben que, a veces es mejor enterrar el pasado que dejar que te siga lastimando. Y yo elegí vivir.